El viento traía el aroma a humo y tierra, susurrando historias de derramamiento de sangre, de colonos construyendo hogares en una tierra que nunca les había pertenecido, de guerreros que habían luchado demasiado y perdido demasiado. Taza estaba sentado frente al fuego. Su luz parpadeante proyectaba sombras irregulares sobre su rostro. Las brasas crepitaban suavemente, como susurros de ancestros desaparecidos. Escuchó las voces a su alrededor. Hombres de su tribu, guerreros curtidos por la traición y la guerra, con los cuerpos marcados por cicatrices que contaban historias de batallas libradas en nombre de la supervivencia. Esta noche, no había risas entre ellos, ni relatos compartidos de cacerías o victorias. Esta noche, solo sentía el peso de una orden que cambiaría el curso de su vida. Nantan, el jefe, estaba sentado frente a él, con los ojos cargados de expectación. Los colonos se han apropiado demasiado, dijo en voz baja, con deliberación. Cortan la tierra, nos empujan hacia las colinas como perros hambrientos. Construyen sus hogares donde caminan nuestros ancestros. Metió la mano en los pliegues de su túnica y arrojó algo al suelo, entre ellos. Era un fragmento de cerámica, agrietado y opaco, restos de un pueblo que había vivido aquí mucho antes de que el hombre blanco pisara esta tierra. ¿No ven lo que destruyen? Taza no dijo nada. No hacía falta. Conocía el propósito de esta reunión. Los colonos habían matado guerreros por miedo, masacrado mujeres y niños por codicia. Ya no había lugar para la piedad. La cabaña junto al río, continuó Nantan. Una mujer y sus hijos viven allí. Hay que irse. Ir. Las palabras se le quedaron grabadas como una piedra en el pecho. Harás esto, dijo el jefe, observándolo atentamente. Demostrarás que no te has ablandado como los demás. Taza apretó la mandíbula. Nunca había sido blando. Había sido criado en la guerra, moldeado por el cuchillo y el arco, por las lecciones de la pérdida. Permaneció en silencio, agarrando sus armas, con la empuñadura de cuero de su cuchillo familiar bajo sus dedos. Los demás lo observaron en silencio, sabiendo lo que estaba por venir. Esto era deber. Esto era justicia. Al adentrarse en la noche, el fuego que se extendía tras él se atenuó, engullido por la oscuridad. La luna ya estaba alta cuando llegó a la granja. Se alzaba solitaria, una marca tenaz contra la tierra, con sus paredes de madera desgastadas pero resistentes. El olor a ganado flotaba en el aire, mezclándose con el lejano ardor del pino en la boca de la chimenea. Taza se movía como una sombra. Sus mocasines eran silenciosos contra la tierra. Su respiración era lenta, mesurada. Ya lo había hecho antes. Una entrada rápida, un golpe en la garganta, y el silencio reclamaría lo robado. Pero al acercarse, algo detuvo su mano. Un sonido suave, frágil. Risa. Risa. No era la risa de los hombres, ni la alegría arrogante de los soldados bebiendo su botín. Era más ligera, llena de inocencia. La risa de un niño. Se acercó sigilosamente, su mirada encontrando la ventana. A través de las lamas de las contraventanas de madera, los vio. Una mujer, con el cabello suelto sobre los hombros, estaba sentada junto al fuego. Su rostro estaba surcado por algo más profundo que la edad. Dolor, tal vez, o agotamiento por librar sus propias batallas. A su lado, dos niños se acurrucaban bajo una colcha, sus cuerpos pequeños bajo el peso del mundo. El menor de los dos, de no más de 6 o 7 años, tomó la mano de la mujer, susurrando algo. La mujer asintió, apartando un mechón de cabello de la frente del niño. Taz perdió el control del cuchillo. Había esperado un soldado, un hombre armado con un rifle, alguien dispuesto a arrebatarle a su pueblo, como tantos lo habían hecho antes. No esto, no ellos. El pasado lo arañaba, sin que él lo invitara. Vio a su madre. La noche en que llegaron los soldados mexicanos, sus rostros endurecidos por la crueldad. Él había sido un niño, escondido bajo las tablas del suelo mientras ella luchaba por protegerlo, sus gritos ahogados por el estruendo de los disparos. Su hermana había sido más joven que la niña dentro, sus manos igual de pequeñas. Los había enterrado a ambos bajo tierra roja, marcando sus tumbas con piedras que el tiempo se había llevado hacía mucho.
Un aliento se le escapó, áspero e irregular. No podía hacer esto. Pero la orden seguía en pie. Si los dejaba, otro vendría en su lugar. Alguien sin vacilación. Sin fantasmas que susurraran advertencias en la oscuridad de la noche. Una tabla del suelo crujió. La mujer se puso rígida, extendiendo la mano hacia el rifle junto a su silla. La luz del fuego reflejó el acero, una fría promesa. El paso atrás de Taz, retirándose entre las sombras. El viento cambió, trayendo el aroma de la lluvia y el aullido lejano de los coyotes. No corrió, pero no se demoró. Antes de darse la vuelta por completo, susurró la única advertencia que podía ofrecer. Asterisco, vete de aquí. Vendrán otros. Asterisco. Entonces se fue. Sara Kalewa aferró el rifle, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No lo había imaginado. Había alguien afuera. Se movió rápidamente, pasando por encima de los cuerpos dormidos de sus hijas y abriendo el pestillo de la puerta. La noche estaba quieta, salvo por el susurro de los árboles y el viento. Nada. Y, sin embargo, la sensación persistía. Una presencia apenas visible. Le temblaban las manos al cerrar la puerta, echándole el cerrojo con fuerza. Regresó al fuego, contemplando sus profundidades. Pero su calor apenas ahuyentó el frío que se instalaba en sus huesos. Había llegado a esta tierra con su esposo, creyendo en la promesa de un nuevo comienzo. Esa promesa había muerto una vez. Con él, dejándola a labrarse una vida en la naturaleza con solo su voluntad. Y ahora, parecía que su vida corría peligro de nuevo. Miró a sus hijas, cuyos rostros dormían con serenidad. Mañana harían las maletas. Partirían antes del amanecer. No sabía que le salvaría esta noche, pero sabía que era mejor no cuestionar su destino. También sabía que la piedad era fugaz en la frontera. Taza no regresó al campamento. No podía. Su ausencia no pasaría desapercibida, y el jefe exigiría respuestas. No habría ninguna que pudiera dar. En cambio, siguió el río, moviéndose a través de la oscuridad con la tranquila certeza de quien había tomado su decisión y sellado su destino. Por la mañana, sería perseguido. Al atardecer, sería marcado como un traidor. Y, sin embargo, por primera vez en años, el peso en su pecho se sentía más ligero. Había caminado hacia la noche con sangre en sus manos. Caminaría hacia la mañana con algo más. La primera señal de peligro llegó con el olor a humo. Sara Kalewa se despertó sobresaltada, con el corazón golpeando contra sus costillas antes de que su mente siquiera captara la amenaza. El aire dentro de la cabaña era denso, cargado con el inconfundible olor a madera quemada. Entonces lo oyó, el inconfundible crujido de una rama afuera, el murmullo de voces justo al otro lado de la puerta. Se quitó la manta, sus pies descalzos golpearon las tablas del suelo sin apenas un sonido. Lillian se movió a su lado, parpadeando aturdida. Margaret yacía acurrucada de lado, ajena. Sara tomó el rifle. Otro sonido, un crujido agudo como el de la madera al partirse, le provocó un escalofrío en la espalda. Un momento después, el resplandor naranja se filtró por las grietas de las contraventanas. Fuego. Un nuevo olor. Grasa. Algo antinatural. Las estaban quemando. Apenas tuvo tiempo de moverse cuando el primer grito resonó en la noche. Las voces no estaban en inglés, pero las entendió todas igual. El pánico amenazó con asfixiarla, pero el miedo no lo salvaría. La acción sí. Agarró el brazo de Lillian, sacudiéndola para despertarla. Llévate a tu hermana. Fuera por atrás ahora. Los ojos de Lillian se abrieron de par en par, pero no lo cuestionó. Extendió la mano hacia Margaret, atrayendo a la niña más pequeña a sus brazos. El rifle estaba firme en las manos de Sara mientras abría la puerta trasera, rezando para que la oscuridad cubriera su escape. En el momento en que la puerta se abrió, lo vio. Taza. Por una fracción de segundo, todo se detuvo. El mismo hombre que había visto en las sombras la noche anterior. El que los había perdonado. Ahora, de pie al borde del árbol, inclinado, con el rostro inmóvil. Tras ella, las llamas rugían con más fuerza.
Un guerrero irrumpió por la puerta principal, su cuchillo brillando a la luz del fuego. Sara se giró y disparó. El disparo destrozó la noche. El guerrero se destacó. El disparo destrozó la noche. El guerrero se tambaleó, pero no cayó. Se abalanzó. De repente, un brazo lo rodeó por la garganta desde atrás, tirándolo hacia atrás. El cuchillo no dio en el blanco. Tasa hundió la hoja, girándola, rematándola en un movimiento rápido. Sara apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que él se volviera hacia ella con una mirada feroz. «¡Corre!». No discutió. Agarró a sus hijas y corrió hacia los árboles. La noche se las tragó enteras. Corrieron hasta que los pulmones de Sara ardieron, hasta que Margaret sollozó de agotamiento. El fuego tras ella se había extendido, lamiendo con avidez la cabaña, enviando densas columnas de humo al cielo. Tasa iba delante de ellas, su cuerpo moviéndose con la seguridad de un hombre que conoce la tierra como el latido de su propio corazón. No miró atrás, pero redujo la velocidad lo justo para asegurarse de que lo siguieran. Las piernas de Sara temblaban, pero siguió adelante. Finalmente, al llegar a un barranco rocoso, Tasa se detuvo. Se giró hacia ellos, respirando con normalidad a pesar de la carrera. Sara abrazó a Margaret contra su pecho. Tragó saliva, jadeando todavía. ¿Quiénes eran? La expresión de Tasa no cambió. «Mi gente». Lillian dejó escapar un suspiro brusco, mirándolos fijamente. «¿Entonces por qué? ¿Por qué nos ayudaste?». Guardó silencio un largo instante. Luego dijo: «Porque no podía dejar que te mataran». Los dedos de Sara se apretaron alrededor del rifle. Su voz era tranquila, indescifrable. «No se detendrán. Debes seguir adelante». Margaret gimió, acurrucándose contra el costado de Sara. Lillian lo miró. Apretó sus pequeñas manos. «¿A dónde vamos?». Tasa se giró, escudriñando el oscuro bosque. «Oeste. Las montañas nos ocultarán». A Sara le daba vueltas la cabeza. Quería desconfiar de él, cuestionarlo, odiarlo. Pero la verdad era innegable. Si no fuera por él, ella y sus hijas estarían muertas. Tragó saliva. «Podrías haberme matado anoche. Podría haberlo hecho». Él sostuvo su mirada. «Pero no lo hice». Ella exhaló, temblorosa pero decidida. Entonces abrió el camino. La naturaleza era despiadada. Sara había viajado antes, había desafiado la tierra indómita con su esposo, había luchado para labrarse una vida. Pero esto era supervivencia, no una granja. Tasa las guió por la orilla del río, donde la corriente enmascaraba sus huellas. Margaret se aferró a Lillian, sus pequeños pies tropezaban con las raíces. Sara la levantó cuando pudo, ignorando el ardor en sus brazos. Tasa era una manta de terciopelo negro, las estrellas indiferentes a su lucha. Caminaron hasta el amanecer, hasta que las piernas de Sara temblaron de cansancio. Tasa finalmente se detuvo bajo un saliente rocoso. «Descansamos aquí». Sara se desplomó contra la piedra, atrayendo a sus hijas hacia sí. Las de Tasa se quedaron al borde del claro, observando. Quería dormir. Dios, quería dormir, pero las preguntas la carcomían. Lo miró. «Vendrán a por ti también». «¿No?». Su mirada permaneció en el horizonte. «Sí». Estudió su perfil. Fuerte, silencioso, indescifrable. Un hombre que se había vuelto contra los suyos para salvarlos. «¿Por qué?», susurró. Esta vez, él no respondió. Pero cuando finalmente se giró hacia ella, sus ojos estaban cargados de algo que ella reconoció demasiado bien. Pérdida. La mañana llegó demasiado pronto. Sara despertó y encontró a Tasa ya despierto, agachado junto al río, con las manos trabajando rápidamente sobre un pequeño pez que había atrapado. Margaret se movió a su lado. «Mamá». Sara le acarició el pelo. «Estamos a salvo». Lillian se incorporó, frotándose los ojos. Miró a Tasa, luego a su madre. «¿Nos quedamos con él?». Sara dudó. La verdad era que no tenían otra opción. Tasa le entregó un trozo de pescado asado. «Come». Lo tomó con cautela, ofreciendo el primer bocado a Margaret. La niña dudó, luego dio un pequeño mordisco. Su rostro gruñó,
pero tragó saliva. Sara respiró hondo y la siguió. No era mucho, pero era comida. Lilian se acercó a él. «Luchas bien». Tasa la miró. «Tú también». Se sonrojó y luego irguió los hombros. «No sé luchar». La estudió un momento. «Todavía no». Sara observó cómo la expresión de Lilian cambiaba. Algo entre la curiosidad y el desafío. Era la primera vez que veía a su hija mirar a alguien sin miedo en mucho tiempo. Tasa se puso de pie. «Nos movemos». Sara se levantó, recogiendo lo poco que tenían. «¿Dónde?» «En las montañas». La miró. «Si tenemos suerte, no nos encontrarán allí». Se le hizo un nudo en la garganta. «Y si lo hacen», su voz era firme. «Entonces lucharemos». Al mediodía, el calor los agobiaba. El vestido de Sara se le pegaba a la piel. El sudor le corría por la espalda. Margaret gimió de incomodidad y Sara la levantó, ignorando el dolor en sus brazos. Tasa caminaba delante, a paso firme, pero sin apresurarse. Lilian la seguía de cerca. Sara notó la atención que su hija le prestaba. Su postura, la forma en que escudriñaba el terreno, como se movía por la tierra como si fuera una extensión de sí mismo. Cuando se agachó de repente, levantando una mano para que se detuvieran, Lilian se quedó paralizada al instante. A Sara se le aceleró el pulso. «¿Qué pasa?» Tasa no respondió. Se movía despacio, pegado al suelo, con la mirada fija en algo entre la maleza. Entonces, asterisco, asterisco, un cascabel. Asterisco, asterisco. Sara contuvo la respiración. Serpiente. Tasa se movió rápido. Con un solo movimiento fluido, desenvainó su cuchillo y atacó. El cuerpo de la serpiente de cascabel se sacudió antes de quedar inerte. Lilian exhaló con fuerza. Eso estuvo cerca. Tasa cogió la serpiente y la inspeccionó. «Nos alimentará esta noche». Margaret hizo una mueca. «Tenemos que comer eso». Tasa esbozó una extraña y leve sonrisa. «Mejor que morir de hambre». Sara lo miró de verdad, y algo se asentó en su pecho. Ya no era solo un guerrero. Era su única oportunidad. Y, le gustara o no, empezaba a confiar en él. El fuego crepitaba suavemente, lanzando finas volutas de humo al aire fresco de la montaña. Sara estaba sentada cerca del borde, acariciando la espalda de Margaret mientras la niña se acurrucaba en su regazo, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con cada respiración profunda. Lilian estaba sentada cerca, afilando un palo con una piedra, imitando lo que había visto hacer a Tasa antes. El guerrero estaba sentado frente a ellos, silencioso como siempre, con la mirada fija en la oscuridad circundante. Siempre observaba, escuchaba, se movía como si la tierra misma le hablara. Sara había pasado años en la naturaleza, había aprendido su implacable naturaleza, pero nunca había visto a nadie moverse por ella como él. Él la conocía de una forma que ella jamás podría. Lilian finalmente rompió el silencio. «Sabías que venían, ¿verdad?» La mirada de Tasa se desvió hacia ella. La luz del fuego se reflejó en sus ojos oscuros. «Sí». Sara se removió, observándolo atentamente. «¡Ay!». Él no respondió de inmediato. Tomó su cuchillo, pasando el pulgar por su desgastado mango, reflexionando. «Estaba destinado a matarte». Las palabras aterrizaron como una piedra en el pecho de Sara. Pesadas, pero no del todo inesperadas. La mano de Lilian se apretó alrededor del palo que había estado tallando. Margaret se movió ligeramente en sueños, pero Sara mantuvo la voz serena. «¿Y por qué no lo hiciste?» Tasa la miró con expresión ilegible. «Porque lo recordé». Sara frunció el ceño. ¿Recordar qué? Su mirada bajó a la espada que tenía en las manos. ¿Qué es perderlo todo? El fuego crepitó, enviando una breve lluvia de brasas al aire nocturno. Lilian tragó saliva. ¿Perdiste a tu familia? Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces, finalmente, él asintió. Sara no estaba segura de por qué, pero algo dentro de ella se suavizó. Ella también había perdido. Lilian miró a su madre, luego a Tasa. ¿Alguna vez tuviste hijos? Tasa no se movió por un momento. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. Un sol,
Las llamas crepitaron entre ellos, pero nadie habló. Margaret murmuró en sueños, apretándose más contra el pecho de Sarah. La voz de Lilian se suavizó esta vez. ¿Qué le había pasado? Tasa miró más allá de ellos, hacia los árboles, como si viera algo que había desaparecido hacía mucho. Soldados. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío aire de la noche. Exhaló, largo y lento. Perdiste a un hijo. Tasa asintió una vez. Lilian dudó, luego buscó algo en su bolsillo. Sacó un pequeño paquete de cuerda y cuentas, algo que su padre le había hecho antes de morir. Lo estudió un momento, luego, con silenciosa determinación, se lo ofreció a Tasa. Él lo miró, pero no lo cogió. Es para protegerme, dijo Lilian. Mi padre dijo que me mantendría a salvo. Los dedos de Tasa se posaron sobre el sencillo abalorio. Luego, lentamente, lo cogió. Sarah observó el intercambio, con un nudo en la garganta. Lilian había perdido a su padre, y de alguna manera, en este lugar salvaje y destrozado, buscaba algo nuevo, algo inesperado. Tasa sostuvo el pequeño objeto en su mano un largo instante antes de guardarlo con cuidado en los pliegues de su cinturón. Gracias. Lilian sonrió levemente antes de volver a tallar. Sarah observó a su hija y luego volvió a mirar a la guerrera frente a ella. Quizás la confianza no se daba de golpe. Quizás se forjaba en momentos como estos. A la mañana siguiente, se pusieron en marcha de nuevo. Tasa abrió el camino, silencioso como siempre, moviéndose con soltura por el denso bosque. Sarah la siguió, manteniendo a Margaret cerca. Lilian caminaba a su lado, mirando de vez en cuando a su improbable guía. El viaje era implacable. El terreno se hacía más empinado, el viento más cortante. A Sarah le dolían los pies, pero no se quejaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia no se trataba de comodidad. Se detuvieron junto a un pequeño arroyo para descansar. Tasa se agachó cerca del agua, llevándose un puñado a los labios antes de indicarles que bebieran. Sarah se arrodilló junto a Margaret, mojando un paño en el agua fría antes de presionarlo contra las mejillas sonrojadas de la niña. Margaret murmuró algo soñolienta. Cansada, Sarah alisó el cabello húmedo de su hija. Lo sé, cariño. Solo un poco más. Lilian se sentó junto a su madre, observando cómo Tasa sacaba algo de su cinturón. Era una pequeña bolsa llena de hierbas secas y corteza triturada. Se la entregó a Sarah. Mastica esto. Te aliviará el dolor de piernas. Dudó antes de tomarlo, colocándose un trocito entre los dientes. Un sabor amargo y terroso se extendió por su lengua, pero casi al instante, la tensión en sus músculos comenzó a disminuir. Lo miró. ¿Qué es? Corteza de sauce. Arrancó un trozo para sí mismo y lo masticó. Sarah lo observó. Este hombre, este guerrero, había sido su enemigo. Y, sin embargo, allí estaba, manteniéndolos con vida. Exhaló y apartó la mirada. Margaret, aún somnolienta, se giró hacia Tasa, con sus pequeñas manos agarrando el borde de su camisa. Por primera vez, él no se apartó. Los días pasaban a un ritmo extraño. Las montañas le ofrecían refugio, pero la amenaza persistía. Cada noche, Tassie exploraba el terreno, asegurándose de que no lo siguieran. Sarah lo observó, notando cómo siempre se colocaba entre ellos y los senderos abiertos, como estaba atento al viento. Lilian también lo observó. Imitaba sus movimientos, intentaba caminar como él, estudiaba como escuchaba al bosque. Una tarde, mientras Sarah preparaba la poca comida que tenían, levantó la vista y encontró a Tassie, quien le entregaba un arco a Lilian. Sarah se congeló, pero no habló. Los ojos de Lilian se abrieron de par en par al tomar el arma, sus dedos enredándose torpemente en la madera. Tassie se arrodilló a su lado, ajustando su agarre. Sujeta aquí. Lilian se mordió el labio, concentrándose. Tassie dio un paso atrás. Ahora tira. Al principio luchó, la tensión en la cuerda casi demasiado para ella. Pero no se rindió. Sarah observó cómo su hija, tan decidida, tan terca, aprendió. La primera flecha apenas se movió.
La segunda fue un poco más lejos. Para la quinta, aterrizó contra un tronco caído. Lilian sonrió. Tasi asintió. Mejor. Sara tragó saliva ante el inesperado calor en su pecho. Margaret aplaudió. Lily es una guerrera. Lilian sonrió radiante. Sara sostuvo la mirada de Tasi. No tenías que hacer eso. Su expresión era ilegible. Necesitarás saberlo. Sara exhaló, mirando a su hija, la forma en que ahora estaba un poco más erguida. Tal vez tenía razón. Esa noche, mientras el fuego ardía abajo, Sara se sentó junto a Tasi. Las niñas ya estaban dormidas, acurrucadas juntas bajo una manta. Las observó por un momento, luego se volvió hacia él. «Podrías irte», dijo en voz baja. Tasi no respondió. «No nos debes nada», continuó. «Sin embargo, te quedaste. Finalmente la miraste. Me fuiste entregada». Sara frunció el ceño. «¿Qué? Como es costumbre en mi gente», dijo. «Cuando un hombre salva una vida, es responsable de ella». Tragó saliva. «¿Entonces somos tu carga?» Tasi negó con la cabeza. «No, eres mi elección». El pecho de Sara se encogió. Miró al hombre a su lado, al guerrero que una vez fue enviado para matarla a ella y a sus hijos. Ahora, él era su protector, su maestro, su familia. Exhaló suavemente. «Entonces lucharemos juntos». Tasi asintió una vez. Juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, Sara no se sintió sola. El viento traía el aroma de la lluvia y la sangre. El cielo, surcado por nubes de tormenta, retumbaba en la distancia, una advertencia del mismísimo cielo. Tasi estaba de pie al borde del barranco, con la mirada fija en el sendero de abajo, donde el polvo apenas comenzaba a asentarse. La partida de guerra apache se acercaba. Sabía que este momento llegaría. La única pregunta era si sobrevivirían. Sara se agachó junto a él, rifle en mano, agarrándolo fuerte pero firmemente. Lilian estaba justo detrás de ella, con una flecha clavada en la pequeña tronera que Tasa le había enseñado a usar. Margaret se acurrucó en la pequeña grieta entre dos rocas, sus ojos abiertos reflejando la luz del fuego. Tasa observó los árboles. Se movían en las sombras, arrastrándose, esperando, preparándose para atacar. Su gente, sus hermanos. Y sin embargo, esta noche, eran su enemigo. Se giró hacia Sara. Sin dudarlo. Ella asintió, con el rostro pálido pero resuelto. «No dejaré que se lleven a mis hijas». Lilian tragó saliva con dificultad, pero no apartó la mirada. «Puedo luchar». Tasa miró a la chica. Tan joven, pero con un fuego en ella que no había estado allí antes. Él asintió una vez. «Mantente cerca». La primera flecha cortó el aire, incrustándose en la tierra a pocos centímetros de la bota de Sara. Ella se estremeció, pero no se rompió. La segunda flecha nunca aterrizó. Tasa ya había devuelto el fuego, su disparo certero. Un grito de dolor resonó entre los árboles. La guerra había comenzado. El ataque fue rápido, brutal. Figuras emergieron de la oscuridad. Sus gritos de guerra, elevándose por encima del viento. Sara disparó, su primer disparo derribando al guerrero más cercano. Tasa se movió rápidamente, cuchillo en una mano, tomahawk en la otra, abatiendo al primer hombre que se atrevió a acercarse. Lilian dejó volar su flecha. Falló, pero envió a otro guerrero a agacharse para cubrirse. Los superaban en número. Sara lo sabía. Tasa lo sabía, pero no se rendirían. Un guerrero se abalanzó sobre Sara. Ella giró, el rifle balanceándose como un garrote, alcanzándolo en la mandíbula. Él se tambaleó, y ella disparó de nuevo, el tiro atravesándole el pecho. Otro vino por Lilian. Las manos de la chica temblaban mientras intentaba recargar, pero no fue lo suficientemente rápida. Él la agarró del brazo, tirándola hacia atrás. Tasa llegó antes de que pudiera gritar. Su cuchillo encontró la garganta del guerrero, su hacha atravesando el hueso. Lilian se tambaleó hacia atrás, sin aliento. Miró a Tasa con los ojos muy abiertos. Él limpió la sangre de su espada. «Aún no estás listo para morir». Las palabras le provocaron un escalofrío, pero asintió.
Tú tampoco. Margaret gimió desde su escondite, sus pequeños dedos clavándose en la tierra. Sara se arriesgó a mirar a su hijo menor, y en ese momento, lo vio. Chato. Se quedó de pie en la cima de la cresta, observando. Era más grande que los demás, más ancho, con el rostro surcado por años de batalla. Un líder entre su gente. Un amigo del pasado de Taza. Ahora, su verdugo. El momento se alargó, cargado de significado. Entonces Chato alzó su garrote de guerra. Taza comprendió el desafío. Sin decir palabra, dio un paso adelante. Sara contuvo la respiración. No. Taza miró hacia atrás. Manténlos a salvo. Entonces se fue. Los demás dejaron de luchar. La batalla ya no era suya. Esto era entre guerreros. Taza y Chato se rodearon. El pasado persistía entre ellos. Recuerdos de cacerías, de risas, de batallas libradas codo con codo. Ese vínculo se había esfumado. Chato atacó primero, blandiendo el garrote en un arco feroz. Taza se agachó. Rodando, su hacha de guerra cortó el aire. Chato lo bloqueó, sus armas se bloquearon. Eras uno de nosotros, espetó Chato. Taza retrocedió, con la respiración firme. Lo era. Chato volvió a blandir el golpe, y esta vez dio en el blanco. Taza se tambaleó al sentir un dolor intenso en las costillas. Notó el sabor de la sangre. No cayó. Sara aferró su rifle, observando con ojos abiertos y frenéticos. Lillian apretó los puños. Margaret gritó que no. Taza se movió. Más rápido de lo que Chato esperaba. Más rápido de lo que los demás pudieron seguir. Su hacha impactó en la carne, desgarrando el costado de Chato. El guerrero gruñó, con más rabia que dolor, y clavó la rodilla en el estómago de Taza. Taza cayó de rodillas. Chato se cernió sobre él, alzando la maza de guerra para asestar el golpe final. Un disparo desgarró la noche. Chato tropezó. La sangre le manaba del hombro. Sara estaba detrás de ellos. El rifle seguía en alto, mientras el humo se elevaba en volutas desde el cañón. Chato se giró hacia ella, con furia en los ojos. Dio un paso adelante. Taza arremetió, con el cuchillo destellando. Todo terminó de un solo golpe. El cuerpo de Chato se sacudió. Abrió la boca, pero no pronunció palabra. Se desplomó hacia adelante, con la sangre acumulándose bajo él. Silencio. Los guerreros restantes dudaron. Su líder estaba muerto. Taza se levantó, cubierta de sudor y sangre. Él los miró fijamente. Uno a uno, retrocedieron. Entonces, tan silenciosamente como habían llegado, desaparecieron entre los árboles. La guerra había terminado. Sara dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Lillian cayó de rodillas, exhausta, con las manos temblorosas. Margaret corrió hacia Taza, rodeándolo con los brazos. Él dudó solo un momento antes de apoyar una mano manchada de sangre en su pequeña espalda. Sara sostuvo su mirada. Nos salvaste. Taza limpió su espada. Se salvaron. Lillian se levantó lentamente, limpiándose la suciedad de la cara. ¿Lo harás? ¿Vas a irte ahora? Taza no respondió de inmediato. Miró a Sara, a Margaret, todavía aferrada a él, a Lillian, que había crecido de maneras que aún no entendía. Exhaló. No. La mirada de Sara se suavizó. El viento había cambiado. La tormenta estaba pasando. Por primera vez, no eran solo supervivientes. Eran familia.